Muy buenas noches. Hoy sábado, bienvenidos a Protagonistas. Esta noche nos acompaña el ingeniero Luis Fernando Parada Cobos. Es un empresario que ha tenido un trasegar por la vida pública, pero también en lo que tiene que ver con el sector privado. Uno de los cargos más importantes, entre los muchos que ha ocupado, fue precisamente la vicepresidencia comercial de la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom, que se hizo muy célebre cuando fue responsable de esta tarea de aquel famoso comercial de la hormiguita, la del 009 para las llamadas internacional y el 09 para las llamadas nacionales. Todo el mundo se preguntaba por qué la hormiguita, pero en sí había un origen. Un santanderiano al frente de un cargo muy importante en la empresa más interesante estatal que tenía el gobierno, pero sin duda con un mensaje muy especial de lo que es la hormiga, la laboriosidad. Igualmente, su cargo más reciente, estuvo igualmente en la gerencia del IMEBU, la empresa municipal de empleo de Bucaramanga, cuando iniciaba precisamente la gestión el alcalde Rodolfo Hernández. Y lo hemos invitado porque sin duda los empresarios hoy están enfrentando una situación crítica, caótica. Primero, la pandemia, que todos sabemos las secuelas que ha dejado, pero a ello se ha sumado el paro que ayer completó un mes. 30 días de parálisis absoluta en donde sectores y renglones, casi todos, se han visto afectados. Buenas noches, ingeniero, bienvenido a Uno Noticias. Carlos Julio, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con la audiencia de Bucaramanga y Santander y Colombia, y muchas gracias por recordar un peldaño, digamos, un periodo de esa historia tan hermosa que vivimos al frente de Telecom. Me acuerdo tanto allá en Bogotá, ¿no?, en su oficina, cuando se estructuraba esa campaña. Nació precisamente como algo de generar una expectativa y terminó siendo un boom. Todos los medios tenían que hablar de la hormiguita y del 009 y el 09. Fue una campaña estupenda. Yo creo que las mejores campañas, no solamente a nivel de Estado, sino a nivel nacional, que haya tenido la publicidad. Ese año fue premiada como la campaña más efectiva, porque fue súper efectiva, estaba conectada realmente y de manera directa con los sentimientos, con ese sentimiento de gratitud de los colombianos durante 50 años para una compañía que le ha prestado un servicio enorme al país. Y entonces la hormiguita se convirtió en ese facilitador de la emoción, ¿no? Eso fue realmente muy importante. Y aló mamá, cuando salía la hormiguita. Aló papá, aló mamá. Sí, esa era un juego muy importante. Bueno, Luis Fernando, usted ha liderado a los empresarios en Santander, sobre todo en algo muy interesante, y precisamente por eso lo hemos invitado esta noche, pues conociendo su recorrido, su experiencia, pero algo muy importante: mientras mucha gente sale a protestar, uno que otro joven a vandalizar, ustedes han dicho que tienen realmente cómo, y se han unido al paro nacional, pero para aportar soluciones a la problemática. ¿Cuál es la real situación que hoy afronta a los empresarios en Santander? Usted representa un sector que es muy importante, el de la industria de la moda, la confección, el calzado, la joyería, los tapabocas y en general la manufactura. ¿Cuál es la situación? Carlos Julio, sí, yo vengo del sector de la ingeniería, por muchos años en la ingeniería, por muchos años en la educación. Yo soy empresario de la educación, 20 años hemos formado más de 20.000 personas en Colombia en diferentes compañías importantes, sectores, gremios, cámaras de comercio y demás. Pero este año pasado, después de haber tenido unas experiencias con el sector de manufactura, decidimos crear una empresa de producción de tapabocas, con unas inversiones superiores a 1.000 millones de pesos y una tecnología que fue, entre otras cosas, fabricada con ingenieros y con tecnólogos de Santander, UIS y de las unidades tecnológicas. ¿Cuál es la situación, digamos, lo que vive el sector? Que es, digamos, lo que ya estudiando en detalle y compartiendo con los empresarios, ahí es cuando nos damos cuenta de algunas realidades que no conocemos, digámoslo, el común de las personas. Y es los empresarios de la confección, los empresarios del cuero y calzado y los empresarios, digámoslo en términos generales, de la manufactura, porque ahí está incluido posiblemente metalmecánica y demás, son empresarios que realmente generan empleo. O sea, estamos hablando de 4.500 empresas en el sector de la manufactura. Claro, estamos hablando de una generación de empleo de más de 1.500.000 empleos en Colombia. Estamos hablando de 70.000 empresas en Colombia.
Entonces es un sector que le aporta, a Santander le aporta alrededor de 20.000 empleos y es una industria que está seriamente amenazada. ¿Por qué está amenazada? Porque el gobierno con sus políticas facilitó la entrada de mercancías con aranceles bajos. Y eso parece que fuera un tema de poca monta. Resulta que además, ligado, como pasa en nuestro país, de estas importaciones, llega el lavado de activos. Y entonces llegan mercancías regaladas. Y digo yo, los pobres empresarios de la manufactura que generan empleo, que sufren para producir los mejores productos y sacarlos al mercado, cuando llegan a vender el producto encuentran una competencia totalmente desleal. Y eso es de alguna manera permitido por el gobierno. O sea, el gobierno es el que permite de alguna forma, sabiendo que eso pasa, permite el lavado de activos, permite el contrabando, y eso está acabando con el empleo de los jóvenes que hoy están en las calles protestando. O sea, ese es un poco el fenómeno, la causa real de la angustia de los empresarios en este momento es precisamente esa, que están amenazados porque no encuentran la forma de competir. El gobierno ha dejado de cumplir sus funciones, no ha sido capaz de impedir el lavado de activos, no ha sido capaz de tomar una medida contundente. O sea, y de hecho hay soluciones, hay forma de aplicarlo. Si vamos más allá, ahora posiblemente analizamos lo que ha venido pasando con este gobierno en particular, que ha sido un gobierno que se comprometió con el sector en campaña, se comprometió a aumentar los aranceles, llevarlos hasta el nivel máximo que permite la Organización Mundial del Comercio, sí, en el caso de la confección y en el caso del calzado, y no ha cumplido. Luis Fernando, usted pues ha seguido muy meticulosamente, ha estado muy al tanto de lo que ha sido el desarrollo, igualmente de los distintos empresarios, de los empleos. Ustedes dicen, están al borde de la quiebra. Todos los empresarios, pues ahora inclusive en nuestras emisiones, en la emisión del pasado jueves a raíz de la reunión de Camacol con las autoridades territoriales, decía, nosotros estamos ya prácticamente colapsando con el riesgo de perderse los empleos, igual que ustedes plantean. Sin embargo, ustedes dicen que a pesar de la situación crítica, de estar al borde de la quiebra, ustedes están dispuestos a comprometerse a generar otros 500.000 empleos, siempre que se ajusten los aranceles que usted ha dicho a las importaciones, los aranceles, y se le cierre el paso a los lavados activos y el contrabando. ¿Cómo desglosa lo que son estas peticiones? Que además, entre otras, ustedes señalan que no es de ahora, sino que hace 3 años han venido pidiéndole al gobierno, precisamente por lo que fue el compromiso del hoy presidente Iván Duque en campaña. Mire, la Cámara Colombiana de la Confección, la Cámara Colombiana, que es el sector que cobija de alguna manera junto con ACOPI, el sector de la industria pequeña, de la microempresa en Colombia, que genera 1.500.000 empleos, se sentó al inicio del gobierno, porque esa fue la promesa de Duque. O sea, Duque se comprometió con el sector precisamente a hacer ese ajuste de los aranceles. Se llevó al Senado de la República muchos senadores, valga decir, el senador Jorge Robledo, entre ellos, obviamente hizo un debate y defensa en el Senado de la República y quedó aprobado a nivel, digámoslo, de Senado de la República, esos aranceles ajustados, tanto en confección como en el calzado. Sí. Y esos decretos, esa aprobación fue demandada por los importadores. Aquí hay yo no voy a decirlo de esa manera, muchos colegas y otros dirigentes gremiales hablan de mafias, de las mafias de los importadores. Digámoslo que no, pero posiblemente sí hay un gran poder alrededor de los importadores que no ha permitido que, por ejemplo, una lucha de los microempresarios que se lleva al Senado, que es aprobado, después el gobierno no lo cumple, porque fue demandado por parte, o sea, se buscan las argucias, claro, para que de FENALCO, quienes son los que están al lado de los importadores, que tienen un gran poder desde luego en Colombia, que están en el Senado de la República y que hacen parte posiblemente del mismo ministerio. O sea, el tema es así. Campañas. Bueno, y usted lo ha dicho, no han permitido que esto se implemente, de manera que el sector que está diciendo podemos aportar. ¿Qué necesitamos? Generar empleo, ¿cierto? Sí. Bueno, además de ese 1.500.000, el sector está dispuesto y se compromete
a generar 500.000 empleos más, siempre que se haga ese ajuste en los aranceles, que permita a la industria respirar, ¿no? Y obviamente el sector de este pequeño sector, digámoslo, naciente de los tapabocas, que obviamente generan alrededor de unos de 6.000 a 9.000 empleos en Colombia, ya nuevos empleos, ¿no? También necesitan que el gobierno les compre, porque es que le está comprando productos importados. O sea, esto es infame, Carlos Julio. O sea, queremos generar empleo, pues tiene que haber mucha claridad de que queremos aportar, proteger y darle empleo a estos jóvenes que hoy están en las calles manifestándose precisamente por falta de oportunidades. El gobierno tiene la palabra, sigue apoyando a las importaciones, sigue destruyendo el empleo. Además, con un enorme riesgo, ¿no? Cómo se está debilitando precisamente la economía. Los indicadores cada día son más preocupantes, ingeniero. Pues realmente cuando no se tiene claro la importancia que tiene el campo y la generación de empleo en el campo, y no se tiene claro lo que significa la industria, la pequeña industria, la industria que es la que genera desarrollo. El PIB finalmente lo está conformado precisamente por la productividad. O sea, la importación de productos genera un mínimo nivel de empleos. Y además de eso, ¿qué es lo peor? Cuando no se controla, que ocurre en nuestro país, que viene con lavado de activos, entonces es absolutamente perverso para la economía. Recientemente no, el año pasado estuvo aquí el presidente de Quiques, ¿cierto? Montoya. Y él hablaba, por ejemplo, el problema de por qué no hacer la producción aquí de muchas cosas que tienen que importarse por obligación, porque aquí se dejaron de hacer. Y hoy con el precio del dólar, usted que trabaja eso también, imagine, con esos niveles altos no hay dólar. En las casas de cambio está igual que comprarlo en el banco. ¿Quién resiste eso? Así es, así es. Es una situación que ha venido, digámoslo, convirtiéndose cada vez en una dificultad enorme que ya los empresarios obviamente no son capaces con esa carga. Carlos Julio, usted lo ha dicho bien. ¿Cómo ha sido el trato de los bancos con ustedes los empresarios? ¿Han sentido realmente que hay ese apoyo? Porque uno después, uno queda sorprendido cuando en las noticias uno mismo publica tal banco, tal corporación financiera, 170% de utilidades, dice uno, por Dios. Con todo el drama que viven ustedes los empresarios, la situación crítica del país, lo de los bares, restaurantes, los distintos renglones y sectores de la economía, y una corporación financiera diciendo 170 es como cuando dicen contar plata delante de los pobres. Sí, Carlos Julio, mire, algo que finalmente está descontado, hay que darlo por descontado, es que los empresarios nos superamos a toda la adversidad. El empresario santanderiano y colombiano es un empresario absolutamente combativo, es un empresario con un nivel de resiliencia muy alto y obviamente va a salir adelante. Mire, nosotros participamos en el sector de turismo, también, usted lo sabe perfectamente, y bueno, hemos tenido una dificultad enorme después de una pandemia, pero el sector se va a recuperar, ¿no? En el sector de la ingeniería nos pasa igual. Hemos, digámoslo, recibido unos grandes golpes, pero nos vamos a recuperar y así va a ser con el sector de la industria, de la pequeña industria, digámoslo. Ahora, la banca sí ha estado apoyando, ha estado colaborando, eso ha sido importante. Desde luego que ahí hay unos desniveles enormes que lo han puesto sobre la mesa algunos políticos muy conocidos, digámoslo, y lo han puesto sobre la mesa. O sea, es muy importante que se plantee. Claro, Fernando, esas exenciones de impuesto que fueron establecidas a las multinacionales, al sector petrolero, al sector minero, igualmente al sector financiero, pues son una reforma tributaria que hoy quería el gobierno. 2 o 3 reformas tributarias. Formulárnosla para nosotros. Entonces, esos ajustes son precisamente como la razón de ser de toda esta manifestación. Que valga decir, Carlos Julio, lamentamos mucho, lamentamos profundamente que los organizadores del paro no hayan tenido, digámoslo, la capacidad de controlar el problema del vandalismo y el problema, obviamente, de los bloqueos. Eso, pues, finalmente no le favorece al país, no nos ha servido y obviamente que desacredita un poco las marchas pacíficas, las cuales de alguna manera acompañamos en primera instancia y hemos acompañado. Y celebramos de alguna manera que, pues,
digámoslo, se escuchen y se dé libertad para que hayan esas manifestaciones, digámoslo, que están permitidas en la ley y que hay que hacerlo porque hay que protestar posiblemente por las cosas que están desequilibradas y que merecen entonces un equilibrio. Así es. Para terminar, el gobierno, de todas formas, tiene un compromiso con ustedes los empresarios y la solución está en manos del presidente Duque. Le queda un año. Prácticamente un año y unos meses, ¿cierto? Las elecciones serán dentro de un año. Pero en el caso del gobierno, ustedes han sentido como esa mano, ese alivio en esta etapa de crisis originada por la pandemia del COVID-19. Carlos Julio, el tema de las nóminas ha sido muy importante. Hay que reconocerlo, los esfuerzos del gobierno por buscar de alguna manera aportar y colaborarle a los empresarios. Pero vamos a lo fundamental y lo decíamos al principio. O sea, si no hay un ajuste que depende únicamente de la firma del presidente Duque. O sea, basta con una firma en un decreto. Un decreto. De eso no, aquí no vengan con cuentos de que es que no, es una firma en un decreto para poder de alguna manera aumentar los aranceles y esto permitiría una generación de 500.000 empleos. Ahora, ese es digámoslo, un tema absolutamente claro. Le quiero contar, con todos los estudios que nosotros hemos venido haciendo ya en el sector del conocimiento y de la ingeniería, mire que en estos días diseñamos con un grupo de ingenieros un programa de formación para los jóvenes, de manera que los jóvenes tengan la oportunidad de tener el mejor conocimiento para los modelos de negocios, para el tema de gerencia de proyectos y para lo que tiene que ver con el liderazgo de la innovación. Eso es lo que está necesitando la mayoría de los jóvenes, de los vendedores ambulantes y de los microempresarios que no logran avanzar en el siguiente nivel de competitividad. Eso lo hemos estudiado durante los últimos años y hemos diseñado un programa que ojalá, digámoslo, estuviera en manos del ministerio, estuviera en manos del SENA, estuviera en manos de los gobernadores y de los alcaldes para ponérselo a disposición a los jóvenes. Entre otras cosas, Carlos Julio, al joven no hay que regalarle nada. El joven, entre otras cosas, o sea, no le hagamos el daño a los jóvenes regalándoles, dándoles un subsidio y volviéndolos de alguna manera como acostumbrándolos a un subsidio. No, habrá que darles obviamente un apoyo importante, pero establecer un compromiso, y un compromiso puede ser, mire, fórmese, cumpla y supere estos 3 o 4 seminarios, un diplomado, es decir, cumpla esos mínimos requisitos y si lo hace, entonces también vamos a financiarle su emprendimiento. Líneas de crédito. Claro, es decir, todo esto se puede estructurar. Usted sabe que hemos estado estudiando el estado de cómo básicamente presentar una solución, de manera que las soluciones se están poniendo sobre la mesa para generar empleo. Muchas gracias, ingeniero. Carlos Julio, a usted y a su amable audiencia por esta gran oportunidad de podernos comunicar y ponerle las cosas claras a la mayoría de las personas en lo que tiene que ver con el sector, en lo que tiene que ver con la generación de empleo. Muchas gracias, Carlos Julio. A usted. Esta noche en Protagonistas ha estado el ingeniero Luis Fernando Prada Cobos, pues a propósito del tema de los empresarios, el drama que viven, la situación económica y el caso de ellos, pues obvio que le piden al gobierno subir los aranceles de importación en las prendas de vestir, sin umbral y otra serie de consideraciones que además fue un compromiso de campaña y que, como lo dice nuestro invitado, simplemente basta una firma en un decreto que le estampe el presidente para que realmente ellos puedan tener ese oxígeno y generar más empleos, que no se vayan a la quiebra, que perdamos empleos en Colombia, sino que tengamos la posibilidad de multiplicarlos y llegar con otros 500.000 más. Es la presencia que vamos a tener en estos espacios de noticias de los distintos sectores de la economía aquí en nuestra región. La invitación para que mañana domingo nos acompañen en nuestro nuevo horario, 7:30 de la noche, aquí en Oro Noticias, para estar bien informado. Buenas noches.